La vida de Emma Collins se había desmoronado y ahora los pedazos volaban hacia su rostro como afilados trozos de hielo. «Oye», silenció, «¿a dónde vas?», resonó una voz grave y potente, haciendo que Emma se estremeciera. Ya se había pegado a la pared del pasillo, intentando hacerse invisible, pero al parecer no era suficiente. El zumo de naranja recién exprimido que Derek Black sostenía en la mano con exagerada naturalidad salpicó su blusa ligera, deslizándose por la tela en chorros rojos. El grupo de estudiantes de último año que solía seguir a Derek como a su líder estalló en carcajadas. Emma se quedó paralizada, sintiendo que le ardían las mejillas. Había llegado ayer a la enorme y ruidosa ciudad de Dallas y hoy ya se había convertido en un blanco. Tenía 17 años, pero en ese momento se sentía como una niña pequeña e indefensa. La muerte de su padre, 2 meses atrás, había dejado en su alma no solo un vacío, sino un abismo negro e insondable, y ahora ese abismo estaba lleno de jugo cáustico y risas. Lo siento, cariño, creo que no te había visto. Eres tan invisible», dijo Derek arrastrando las palabras, con la voz llena de fingido arrepentimiento. Su alta estatura, hombros anchos y sonrisa arrogante lo hacían parecer un depredador que había elegido a su presa. Era la estrella del equipo de fútbol local, el rey del Instituto Westfield, y su poder allí era incuestionable. Junto a él estaban Tyler y Brandon, sus leales escuderos, siempre dispuestos a apoyar cualquier capricho o acto cruel. Tyler, con su sonrisa pícara y su mirada penetrante, parecía un hombre que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Brandon, en cambio, guardaba silencio, pero su impresionante físico y su constante disposición para ayudar a Derek no lo hacían menos peligroso. Emma bajó la mirada hacia sus zapatillas, intentando no delatarse, no darles más motivos para burlarse de ella. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Quería gritar, contraatacar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su madre, Mary, solía decir que el silencio era oro, pero ahora Emma tenía la impresión de que ese silencio le había costado la dignidad. Desde la muerte de su padre, había dejado de ser ella misma. Toda la energía interior que antes la había desbordado se había desvanecido. Se había convertido en una sombra de sí misma, intentando ser lo más invisible posible para no llamar la atención de los demás, que ahora le parecía una carga insoportable. Cada mirada, cada susurro, todo esto la agobiaba, intensificando su ya profundo dolor. Las lecciones que su padre le había dado en su pequeño garaje, enseñándole karate, ahora parecían lejanas e irreales. El marín siempre le había dicho: «Emma, lo principal es no meterse en una pelea, sino saber cómo evitarla. Pero si no hay otra opción, debes estar preparada. El honor y la dignidad son lo más valioso». Ahora, de pie con la blusa mojada frente a la multitud que reía, sintió que su dignidad se desvanecía lentamente junto con las gotas de jugo de naranja. Tras el timbre, que anunció con estrépito el comienzo de la siguiente clase, el pasillo quedó vacío. Derek y sus compañeros, satisfechos con el efecto que habían causado, se dirigieron al gimnasio, dejando a Emma sola en medio de una zona húmeda. Corrió al baño para arreglarse. Mirándose en el espejo, no se vio reflejada a sí misma, sino a una chica extraña e infeliz con una mirada apagada. Su cabello, que solía llevar recogido en una coleta, estaba despeinado, y su rostro, pálido por la pena, parecía aún más agotado. Era solo el primer día en una nueva escuela, pero ya prometía ser interminable. Mudarse a Dallas había sido idea de su madre. Mary Collins había decidido que una nueva ciudad les ayudaría a ambas a empezar de cero, a olvidar el hogar, demasiado lleno de recuerdos de su padre. Emma comprendía su deseo, pero le parecía que solo estaban huyendo del dolor, del vacío, del pasado, que sin embargo nunca la abandonaba.
Su padre, un sargento de la infantería de marina, había muerto en acto de servicio, dejando tras de sí solo una amarga sensación de pérdida y un orgullo infinito. Había sido su faro, su protector, su mejor amigo. Ahora el faro se había apagado y Emma se sentía como un barco perdido en un mar tempestuoso. Intentó ser fuerte por su madre, pero por dentro estaba destrozada. El Instituto Westfield era un edificio enorme y moderno de cristal y hormigón, pero para Emma era como una fortaleza fría e impenetrable. Cada rincón, cada pasillo estaba impregnado de historias, reglas y crueldades alienígenas. Se sentía como una forastera, una oveja negra que no encajaba en la multitud ruidosa y animada. En Dallas, una ciudad con sus interminables autopistas y rascacielos, se sentía más sola que nunca. Su antiguo hogar, pequeño y acogedor, donde todo llevaba la huella de su padre, estaba tan lejos. Ahora estaba aquí, en este lugar, donde cada día era un nuevo reto. Los días siguientes no trajeron alivio. De hecho, el acoso se intensificó. Derek y su séquito parecían haber convertido a Emma en su nuevo objetivo. Aparecían donde quiera que iba, como sombras, siguiéndola sin descanso. El almuerzo se convirtió en una tortura. Intentó comer rápido, sentada en la mesa más alejada del rincón de la cafetería, donde no la notarían, pero no sirvió de nada. Un día, cuando llevaba su bandeja a la mesa, Tyler accidentalmente tropezó, chocó con ella y su almuerzo terminó en el suelo, bajo los pies de docenas de estudiantes de último año indiferentes. Más risas, más humillación. «¡Ay, lo siento, tímida! ¡Eres tan torpe!», Srenia gritó Tyler, y Derek asintió con aprobación. Brandon simplemente rió entre dientes sin levantar la vista del teléfono. Estos incidentes se repetían una y otra vez, volviéndose cada vez más extraños. En la clase de matemáticas, su cuaderno desapareció y luego apareció cubierto de garabatos obscenos. En la clase de gimnasia, su ropa deportiva estaba escondida de repente en un cubo de basura y su casillero estaba tan sellado con cinta adhesiva que no podía abrirlo. Cada vez, Emma sentía una oleada de ira justificada que la invadía, pero el dolor y el deseo de permanecer invisible la dominaban. Se convenció de que pronto terminaría, de que si no respondía, perderían el interés. «Aguanta», se susurró a sí misma mientras intentaba despegar la cinta adhesiva de su casillero, con los dedos entumecidos por el esfuerzo. Finalmente, con el último trozo arrancado, abrió la puerta y encontró el interior de su casillero patas arriba. Sus libros de texto estaban esparcidos y en el interior de la puerta, escrito con letras grandes e irregulares, «Serviste esto, chica nueva». Las lágrimas le quemaban los ojos, no de ira, sino de impotencia. Estaba harta de todo, cansada de la pérdida, de la mudanza, de esta escuela, de esta gente. Solo quería desaparecer, disolverse en el aire para que nadie la viera, la tocara, se riera de ella. Cerró la taquilla, apoyó la espalda en ella y cerró los ojos. Respiró hondo, exhaló lentamente. Su padre siempre le había enseñado a controlar sus emociones, a no dejarse dominar por ellas. Las emociones son una tormenta, Emma, y tú eres un barco. Una tormenta puede hundir un barco si no sabes controlar las velas. Ahora sus velas estaban rotas y el barco iba a la deriva sin rumbo. En ese momento, un recuerdo cruzó su mente. Era una niña pequeña en el garaje, viendo a su padre practicar golpes en un saco de boxeo. Preguntó: «¿Por qué haces esto, papá?». Él sonrió, secándose el sudor de la frente. «No es solo por tu cuerpo, Emmy, es por tu espíritu, para que sepas que puedes protegerte, para que nunca dejes que nadie te doblegue». Las palabras de su padre resonaban en su mente. Destruirla. Intentaron destrozarla. Cada día, cada hora. Querían verla desmoronarse, verla romperse. Pero algo en su interior,
En lo más profundo de ella, donde aún vivía el recuerdo de su padre, no se lo permitía. Recordó la mirada en sus ojos cuando hablaba de honor, recordó cómo le enseñó a mantenerse erguida, incluso cuando tenía miedo. Emma abrió los ojos. Su mirada se posó en las zapatillas blancas de Tyler, que brillaban a lo lejos mientras él, Derek y Brandon pasaban, empujándose con indiferencia. No les respondió. Nunca les respondió, y ese era su combustible. Su silencio, su invisibilidad, su intento de evitar la confrontación solo alimentaban su crueldad. Lo veían como debilidad, no como un intento de encontrar una solución pacífica. Esa noche, Emma se quedó en la cama mirando al techo, en una habitación nueva, en una casa nueva, en una ciudad nueva donde todo era desconocido. Pensó en las palabras de su padre. No te metas en una pelea, pero ¿y si la pelea ya te ha llegado? ¿Y si llama a tu puerta todos los días y te quedas ahí parada, con miedo de abrir? Recordó sus palabras. Si no hay elección, parecía que realmente no tenía elección. Solo habían pasado unos días desde que se mudó y su vida ya se había convertido en un infierno. No podía seguir así, no podía seguir siendo invisible, porque la invisibilidad resultó no la salvaba, solo la convertía en un blanco fácil. En la oscuridad de la habitación, Emma apretó los puños. Algo había cambiado, algo que había sido reprimido por el dolor y el miedo comenzaba a surgir lenta, pero seguramente desde lo más profundo de su alma. No era solo ira, era una comprensión fría y calculadora, la comprensión de que tenía que cambiar algo. El silencio en la casa era ensordecedor. Desde la muerte de su padre, el silencio se había convertido en un compañero constante, pero ahora se sentía diferente, pesado, sofocante, como una densa niebla. La decisión que había tomado en la oscuridad de su habitación la noche anterior no le había traído alivio, sino que había reemplazado su miedo por un vacío frío y resonante. Emma caminó hacia la escuela sintiendo como si no llevara una mochila, sino un peso insoportable. Se obligó a mantenerse erguida como le había enseñado su padre, pero cada paso resonaba sordamente en su alma. Las primeras clases transcurrieron en la habitual indiferencia. Sentada en su escritorio, miraba la pizarra, pero no veía fórmulas ni frases. Solo veía las caras sonrientes de Derek y sus amigos. Actuaban como si nada hubiera pasado, como si la broma de ayer con la taquilla rota hubiera sido solo una broma menor. Para ellos, sí, para ella, otro clavo en el ataúd de su paz. Durante el largo descanso, caminó por el pasillo, intentando mantenerse pegada a la pared. Pero hoy algo andaba mal. Normalmente nadie le prestaba atención, pero ahora, al pasar, los estudiantes la miraban con extrañeza. Alguien rió entre dientes, tapándose la boca con las manos. Alguien la señaló abiertamente. Se le encogió el corazón. Aceleró el paso. Casi corrió hacia su casillero con la esperanza de esconderse en ese pequeño rincón de espacio personal. Pero allí le esperaba un nuevo golpe. Un pequeño grupo se había reunido alrededor de su casillero. Al verla, los niños se apartaron como el agua ante un barco en movimiento, con el rostro lleno de curiosidad maliciosa. En la puerta metálica azul, justo en el centro, había varias palabras escritas con rotulador permanente negro, grande, fea, torcida. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Tu padre marino no tuvo tiempo para enseñarte a nadar. El tiempo se detuvo. El ruido del pasillo se desvaneció en un zumbido lejano e inaudible. Emma miró fijamente el letrero y las letras danzaron ante sus ojos. Papá Marine. Se atrevieron a tocarlo. No se trataba de ella, ni de su ropa, ni de su silencio. Se trataba de él, del hombre que amaba más que a nada en el mundo, de su honor, de su memoria. Sintió que la sangre le abandonaba la cara y se le enfriaban las yemas de los dedos. En algún rincón de su mente oyó la risa de Derek, fuerte, arrogante. Estaba a unos metros de distancia con los brazos cruzados, disfrutando del efecto.
¿Qué, Collins? ¿Se te traba la lengua? Espetó y sus amigos Tyler y Brandon estallaron en carcajadas. Supongo que la verdad duele. Ni siquiera se despidió. El frío que sentía en el interior de Emma dio paso a una oleada de rabia abrasadora, tan pura y poderosa que la dejó sin aliento. Lo miró lentamente. No había lágrimas en su mirada, no había miedo, solo hielo. Lo miró como si lo viera por primera vez, no como el matón del colegio, sino como algo vil que necesitaba ser aplastado. Derek pareció sorprendido por su reacción. Esperaba lágrimas, histeria, humillación. En cambio, recibió una mirada directa y sin pestañear que lo inquietó momentáneamente. Frunció el ceño a punto de decir algo más, pero entonces sonó la campana. La multitud comenzó a dispersarse a regañadientes. Derek la miró con desdén por última vez y cogiendo a un estudiante de primer año del hombro, se dirigió al aula. Emma se quedó sola frente al casillero desfigurado. Extendió la mano y tocó las letras. Eran ásperas, levantadas, un insulto tangible. No intentó borrarlo. Sabía que era inútil, que permaneciera, que sirviera como recordatorio de que se había pasado la raya. Pero lo peor estaba aún por venir. Esa noche, sentada en su habitación, intentando concentrarse en sus deberes, escuchó una notificación en su viejo teléfono. Casi nadie la conocía en esa ciudad y los mensajes llegaban con poca frecuencia. Lo abrió. Era un mensaje de un número desconocido. Contenía solo un enlace y una palabra: deleita tus ojos. Con un presentimiento hizo clic en el enlace. Abrió una página de una red social popular. La foto principal era de su rostro. Era una foto furtiva tomada en la cafetería, sola, mirando su plato. Debajo de la foto había un nombre: Emma Triste. Y la descripción del perfil decía: nueva chica solitaria, que alguien se apiade de mí. Sus manos empezaron a temblar. Empezó a desplazarse por la página. Había otras fotos. La veía caminando por el pasillo, encorvada. Había una foto de Derek derramándole café encima, sin querer, con una expresión de confusión y dolor. Cada foto iba acompañada de comentarios despectivos y sarcásticos escritos en su nombre. Nadie me volvió a mirar hoy. Creo que soy demasiado fea. Mi padre era soldado, pero yo soy tan cobarde, estoy tan avergonzado. Debajo de cada publicación hay decenas de me gusta y comentarios cáusticos de alumnos de su escuela. ¡Ja, qué patético! Derek, eres una estrella, le hiciste un favor. Deja que vuelva a su agujero. Esto no era solo una burla, era una crucifixión pública. Tomaron su dolor, su pena, su soledad y los exhibieron a la vista de todos, convirtiéndolos en una horrible farsa. Crearon una versión falsa y paródica de ella misma e hicieron que todo el mundo se riera de ella. Emma dejó caer el teléfono sobre la cama como si le hubiera quemado las manos. Se acercó a la ventana y miró la calle oscura. Una ciudad extraña, casas extrañas, vidas extrañas. Se sentía acorralada. Los muros la acosaban por todos lados, en la escuela, en línea, en su propia cabeza. Quería gritar, romper algo, desahogar esa rabia negra y pegajosa que la llenaba hasta los topes. Apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. El dolor la tranquilizó. Recordó el rostro de Derek, petulante, cruel. Había disfrutado de su sufrimiento. Él y sus amigos se creían los dueños de la vida, capaces de todo. Creían que la habían destrozado. Pero estaban equivocados. No conocían a su padre, no sabían lo que le había enseñado. Él dijo: Emma, el mundo no siempre es justo. A veces, para sobrevivir, tienes que ser más inteligente, más astuta y más dura que tu oponente. No le muestres tus debilidades nunca. Usa su confianza en su contra. Regresó a la cama y cogió el teléfono. Ya no le temblaban los dedos. Abrió la página falsa y empezó metódicamente, una por una, a tomar capturas de pantalla de cada publicación, de cada comentario, de cada foto. Luego abrió su galería y encontró una foto de su taquilla con el cartel feo. La guardó.
Se sentía acorralada, sí, pero su padre le había enseñado algo más. Cuando un marine se siente acorralado, no se rinde. Convierte esa esquina en una fortaleza, un trampolín para el ataque. Querían la guerra, la tendrán, pero será una guerra con sus propias reglas. Apagó el teléfono y lo dejó en la mesita de noche. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era el silencio de la desesperación, era el silencio que precede a la tormenta. El silencio en su habitación ya no era opresivo, era como la quietud de un cuartel general antes de una operación crucial. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con su portátil abierto frente a ella. Un recuerdo afloró, tan nítido como si su padre estuviera sentado a su lado en ese mismo instante. Tenía 13 años y lloraba porque una chica esparcía malos rumores sobre ella en clase. Su padre no la consoló con las palabras de siempre. Se sentó a su lado, acercó el tablero de ajedrez y colocó las piezas. «Mira, Emma», dijo señalando los peones, «estos son infantería y estos», tocó el alfil y el caballo, «son oficiales. La reina es tu principal fuerza de ataque, pero ninguna de estas piezas puede ganar la partida por sí sola a menos que sepa dónde está el enemigo y qué va a hacer». La miró a los ojos con una mirada seria pero llena de amor. «La información, hija, es la mejor munición. Antes de actuar, debes recopilar toda la información posible. ¿Quién es tu enemigo? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué dice? ¿Con quién habla? Anótalo todo, recuérdalo todo. Cuando tengas suficiente munición, podrás asestar un golpe preciso y no tendrás que librar una guerra larga y agotadora. Un golpe, y la partida estará ganada». En ese momento no había comprendido del todo la profundidad de sus palabras, pero ahora, al mirar la pantalla del portátil donde estaban recopiladas las fotos de la página ofensiva, lo comprendió todo. Esta era su partida de ajedrez y empezó a reunir municiones. Al día siguiente, en la escuela, Emma ya no era solo una víctima, era una exploradora en territorio enemigo. Ya no bajaba la vista cuando pasaba el grupo de Derek. En cambio, observaba atenta y fríamente, fijándose en cada detalle. Escuchaba atenta. Su teléfono se convirtió en su arma predilecta. Activaba la grabación de audio cada vez que Derek y sus amigos, Tyler y Brandon, estaban cerca. En el bolsillo de su chaqueta o en su mochila abierta sobre el escritorio, el pequeño dispositivo grababa desapasionadamente sus voces presumidas. ¿Viste su cara cuando te conté que su papá era soldado? Swing, se rió Tyler en la cafetería, sin darse cuenta de que ella estaba sentada en la mesa de al lado con el teléfono boca abajo sobre una bandeja. Pensé que se iba a poner a llorar ahí mismo. «Tienes suerte de que la haya empujado», bramó Derek, mordiendo un trozo enorme de sándwich. «Podría haberla hecho tropezar. Lo haré la próxima vez y veremos cómo vuela». Esa noche, en casa, Emma transfirió estas notas a su portátil. Creó una carpeta aparte en su escritorio, llamándola Proyecto Retribución. Dentro había otras carpetas, cada una con un título claro: capturas de pantalla, grabaciones de sonido, fotografías, pruebas. Trabajó metódicamente, como le había enseñado su padre. Cada archivo tenía un nombre, una fecha y una breve descripción. 22 de octubre. Comedor, discutiendo planes para el futuro. 23 de octubre. Pasillo, amenazas directas. Ya no borraba los mensajes despectivos que le enviaban desde la cuenta falsa. Tomó capturas de pantalla y las añadió a su colección. Cuando Brandon, el más cobarde de los tres, le dejó una nota en su casillero con una caricatura de sí mismo y la leyenda: «Vete a casa, huérfana», no la tiró. La dobló con cuidado y la metió en un sobre especial que guardaba en el cajón de su escritorio. Era una prueba. Lo más difícil fue mantener la calma. Por dentro hervía de rabia y dolor, sobre todo al recordar a su padre. Pero había aprendido a ocultar sus sentimientos tras una máscara de indiferencia, que pensaran que la habían destrozado, que se deleitaran en su supuesta victoria.
Su confianza en sí mismos era su mejor aliado. Un día, después de la escuela, vio a Derek hablando con el entrenador de fútbol americano en la entrada del gimnasio. Emma bajó el ritmo, fingiendo buscar algo en su mochila, y volvió a encender la grabadora. «Derek, he oído las quejas», dijo el entrenador en voz baja pero exigente. «Dicen que has vuelto a las andadas, esa chica nueva, Collins». «Entrenador, venga», dijo Derek con indiferencia. «Es que es rara, se lo buscó. Solo bromeamos un poco para que sea más extrovertida. No es nada serio. Mi padre está en la junta escolar. No le haría ninguna gracia que suspendieran a su hijo, el capitán del equipo, por culpa de algún bicho raro». A Emma le dio un vuelco el corazón. Era la clave, la carta del triunfo de Derek, la influencia de su padre. Entendía por qué los profesores y administradores habían hecho la vista gorda. Tenían miedo, pero el miedo era información. Ahora sabía por qué sus quejas quedarían sin respuesta si simplemente acudía al director. Necesitaba algo más, algo que no pudiera ignorarse ni silenciarse. Dejó de grabar y tomó una ruta diferente a casa. Su arsenal crecía. Cada día traía nuevas pruebas. Había un video grabado furtivamente desde la esquina de Tyler pateando su mochila después de que la hubieran tirado del vestuario. Había una foto de su cuaderno destrozado, cubierto de refresco pegajoso. Había una grabación de ellos discutiendo cómo humillarla aún más delante de toda la escuela. Guardó esta munición digital y de papel en su tesoro secreto. Sintió cómo la amargura y la desesperación que sentía en su interior se transformaban en algo más, una determinación fría y firme. Ya no era solo un deseo de venganza, se había convertido en una cuestión de honor. Su padre le había enseñado a defenderse, pero también le había enseñado que la verdadera fuerza no residía en atacar primero, sino en contraatacar al final y con decisión. Había pasado una semana. La carpeta Proyecto Retribución de su portátil ocupaba ya varios gigabytes. Había notas en el cajón de su escritorio, una foto destrozada de su padre que había encontrado junto a su taquilla e incluso un mechón de su propio pelo que Derek le había arrancado al empujarla accidentalmente por las escaleras. Una noche, mientras revisaba los materiales que había recopilado, se detuvo en la grabación de la cafetería. Una y otra vez oía la voz de Tyler. «Llora», y la voz de Derek. «Veamos cómo vuela». No la veían como una persona. Para ellos era una cosa, un juguete. Cerró la laptop. Había suficiente munición. La guerra de la información estaba casi ganada. Pero su padre había dicho algo más. Había dicho que incluso con la mejor información del mundo, perderías si te temblara la mano en el momento decisivo. Emma se levantó y se acercó al espejo. Una chica delgada, de ojos grandes y asustados, la miró. La misma que había llegado a Dallas hacía unos meses. Pero algo había cambiado. Un brillo frío y acerado comenzaba a formarse en el fondo de esos ojos. Un brillo que había visto muchas veces en los ojos de su padre antes de que se marchara de viaje de negocios. Se dio cuenta de que reunir pruebas no era suficiente. Esa era solo la primera parte del plan. Para la segunda parte, necesitaba preparar no solo su espíritu, sino también su cuerpo. El tiempo de esconderse había terminado. Pronto tendría que actuar y tenía que estar preparada. Emma estaba sentada en el banco más alejado del patio de la escuela, donde nadie solía verla. Las hojas de arce iluminadas por el sol sobre su cabeza no lograban disipar sus oscuros pensamientos. Apenas una hora antes, en el pasillo, Tyler había tropezado con su mochila, desparramando todos sus libros al suelo. Algunos se habían reído disimuladamente y Derek había dicho con condescendencia: «Eres torpe, Collins», al pasar. Nadie la había ayudado. Nadie la había mirado siquiera con compasión. Se había acostumbrado, pero la costumbre no había aliviado el dolor. De repente, una sombra cayó sobre su regazo. Emma levantó la vista y vio a una chica a la que solo había visto fugazmente en los pasillos de la escuela. Alta, con el pelo largo y rubio recogido en un moño despeinado y penetrantes ojos azules.
Sarah Miller, ¿sí? Emma sabía que Sarah había salido con Brandon, un amigo de Derek. Hola, la voz de Sarah era baja, pero tensa. No se sentó, sino que se quedó allí, ligeramente inclinada sobre Emma, como si temiera desaparecer. Probablemente no tengas ganas de hablar con nadie ahora mismo. Emma guardó silencio, apretando su mochila contra el pecho. Sentía que las miradas ajenas le quemaban la piel. No estaba acostumbrada a que nadie se dirigiera a ella directamente, especialmente alguien de su círculo. Sé lo que se siente, continuó Sarah con la mirada suavizada. Veo lo que te hacen y ya no puedo callar. Emma levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Sarah. No había burla en ellos, solo cansancio y un viejo dolor. Emma sintió una ligera punzada de curiosidad que rápidamente se convirtió en cautela. ¿Sería esta otra de sus tretas? ¿Qué quieres decir?, preguntó Emma con la voz ronca por el largo silencio. Sarah miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie cerca. Me refiero a Derek, susurró como si su solo nombre llamara la atención. Y a su compañía, ya lo han hecho antes, no eres el primero, y me temo que no serás el último, a menos que los detengan. A Emma se le encogió el corazón. No eres la primera. Las palabras disiparon su confusión como agua helada. Eran dolorosas y una especie de confirmación de sus propias sospechas. Se apartó, haciéndose sitio en el banco. Sarah se sentó a su lado, pero no demasiado cerca, respetando el límite invisible. Me llamo Sarah. Brandon y yo salimos durante 1 año y medio, empezó Sarah con voz distante, como si contara la historia de otra persona. Lo vi todo desde dentro. Al principio, cuando llegué a esta universidad, bromeaban un poco sobre mí. Derek estaba en 2º año y yo en 1º. Eran detalles, pero sumaban. Luego, cuando empecé a salir con Brandon, me contó algunas cosas, no sobre él, claro, sino sobre los demás. Sarah suspiró profundamente. Había una chica, Amanda, era una artista muy talentosa. Hace unos años, Derek, creo, estaba enojado con ella por algo sin importancia, quizá porque se negó a salir con él o algo así. Él no era un jugador de fútbol muy famoso en aquel entonces, pero su padre ya era muy influyente y Derek decidió darle una lección. Emma escuchó sin interrumpir. Cada detalle parecía encajar en su propia carpeta de evidencia. Arruinaron los cuadros que estaba preparando para el concurso, continuó Sarah, con la voz temblorosa por la indignación contenida. Les echaron pintura encima, cortaron los lienzos, estaba desesperada, intentó quejarse con el director, pero no hubo éxito. El padre de Derek, el señor Stevens, acababa de ser elegido miembro de la junta directiva escolar. Vino a hablarse con el director y los profesores, y el asunto se silenció. Amanda tuvo que retirar sus documentos de la escuela. Su familia se fue de Dallas. Nunca recibió su reconocimiento. Emma sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se calló. La palabra resonó en su cabeza. Confirmó sus peores temores. Luego estaba Lisa. Sarah apartó la mirada como si le costara recordarlo. Una chica demasiado lista, demasiado independiente. No dejaba que se burlaran de ella y empezaron a difundir rumores sobre ella. Sucios y repugnantes, que salía con varios chicos, que robaba dinero, crearon cuentas falsas en redes sociales, publicaron sus fotos, llamaron a sus padres a la escuela, pero allí tampoco pasó nada. El padre de Derek sabe cómo persuadir o intimidar. Al final, a Lisa también la sacaron de la escuela. Su madre dijo que la chica ya no podía dormir, que tenía pesadillas. Sarah se volvió hacia Emma, sus ojos azules llenos de dolor. Lo he visto pasar una y otra vez. Derek y sus amigos se meten con alguien que consideran débil o inconveniente. Empiezan con cosas pequeñas y luego aumentan la presión hasta que la persona se derrumba. Y cada vez que se trata de la escuela o de los padres, el padre de Derek interviene. Amenaza con retirar la financiación, arma un escándalo, promete demandas. El director le tiene miedo. Los profesores le tienen miedo. Todos quieren que esto desaparezca, así que hacen la vista gorda ante todo lo que hace Derek.
Emma apretó los puños. Tenía razón. Durante todo este tiempo, su intuición le había dicho que los métodos convencionales no funcionarían. Su padre siempre decía, para ganar una pelea debes conocer a tu enemigo mejor que él mismo y conocer su debilidad. La debilidad de Derek era su impunidad, alimentada por la influencia de su padre. ¿Crees que ir al director cambiará algo?, preguntó Sarah, como si le leyera el pensamiento. No, hombre, ya han pasado por esto. Te harán sentir culpable, te silenciarán, a menos que tengas algo irrefutable. Emma miró a Sarah con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Por qué me cuentas esto, después de todo lo que has visto? Sarah meneó la cabeza y su rostro expresó una amarga determinación. Porque vi tu mirada. Tu mirada no es como la de Amanda ni la de Lisa. No te rindes, aguantas y creo que puedes hacer lo que ellas no pudieron. Y también porque yo no podía hacer nada en aquel entonces. Era más joven y tenía miedo. Brandon me amenazó con que si hacía un ruido, les contaría a todos mis secretos. Le creí, me acobardé y todavía me avergüenzo. Si no te ayudo, nunca me lo perdonaré. No había falsedad en sus palabras, solo una amarga confesión y el deseo de expiar su culpa. Así que no es solo acoso, dijo Emma en voz baja, como si hubiera hecho un descubrimiento importante. Es un sistema, saben que pueden salirse con la suya. Exactamente, confirmó Sarah, el sistema. Y se sienten completamente impunes. Derek en especial ve a su padre resolviendo todos sus problemas y cree que puede salirse con la suya. Cree que está por encima de la ley, por encima de las reglas. Emma guardó silencio, considerando las palabras de Sarah. Su munición, capturas de pantalla, vídeos, grabaciones, era buena, pero ahora sabía que no sería suficiente para romper el muro de influencia del señor Stevens. Necesitaba algo más, algo que hiciera el asunto demasiado público, demasiado ruidoso, como para simplemente silenciarlo. ¿Y si...? Empezó Emma, eligiendo las palabras con cautela. ¿Si hubiera gente que pudiera confirmar tus palabras? ¿Otros testigos? Sarah se animó y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Quizás mucha gente simplemente guardaba silencio en aquel entonces, temerosa de los problemas. Pero si les demuestras que estás dispuesta a luchar, que tienes pruebas, si les das la oportunidad de hablar sin miedo, entonces quizás hablen. Puedo darte contactos. Lisa, por ejemplo, tiene una hermana que todavía estudia aquí. Quizás te cuente lo que le pasó a su hermana. Amanda, sin embargo, se mudó lejos, pero podemos intentar encontrarla. Emma asintió. Ahí estaba. El aspecto social del conflicto. Su padre siempre había dicho que incluso la fortaleza más impenetrable podía ser conquistada si se conseguían suficientes aliados. Sarah fue la primera de ellas y quizás la más importante. Su testimonio, su disposición a buen hablar, podría ser la clave. Lo reuní todo, dijo Emma, haciendo una pausa antes de hablar con franqueza. Cada incidente. Lo escribí, lo filmé, lo fotografié, lo tengo todo, pero no sabía cómo confrontar a su padre. Los ojos de Sarah se abrieron, llenos de asombro y admiración. ¿Lo lograste? ¿Sola? Nadie creía que alguien se atrevería. Pero esto lo cambia todo. Emma, esto sí que lo cambia todo. Las pruebas, respaldadas por tus escritos, no son solo palabras, son pruebas. Se sentaron en la banca un buen rato discutiendo detalles. Sarah les contó dónde Derek y sus amigos solían hacer sus bromas, qué pasillos estaban libres de cámaras y qué profesores solían hacer la vista gorda ante sus travesuras. Incluso recordó un par de amenazas específicas que Derek había lanzado contra quienes intentaban hacerle frente. Les contó cómo el señor Stevens, el padre de Derek, una vez amenazó con retirarle un importante patrocinio a la escuela si no dejaban en paz a su hijo. Es muy persuasivo, advirtió Sarah. Sabe cómo cambiar las cosas. Así que es tu culpa. Juega con el miedo, con la reputación de la escuela. Es muy bueno en eso. Emma escuchó, absorbiendo cada palabra.
Era como una sesión informativa antes de una operación importante. Sintió que algo nuevo se gestaba en su interior. Ya no se trataba solo de su agravio personal. Era una lucha por la justicia, por todos los que habían sufrido antes que ella, por los que podrían sufrir después. Su padre siempre había dicho que un verdadero guerrero lucha no solo por sí mismo, sino también por aquellos que no pueden defenderse. Sara le entregó su teléfono a Emma. Aquí está mi número. Por favor, escríbeme. Necesitamos mantenernos en contacto. Puedo ayudarte en todo lo que pueda. No quiero seguir callada. Emma contestó el teléfono. Le temblaban ligeramente los dedos. Era la primera vez en meses que no se sentía sola, sino apoyada. Algo parecido a la esperanza comenzaba a abrirse paso entre la desesperación. Gracias, Sara, dijo Emma con voz más firme. Gracias. Sara sonrió. Su sonrisa era un poco triste, pero sincera. No estás solo, recuérdalo. Y seguro que hay otros que solo esperan tu señal. Emma vio a Sara alejarse, con pasos cada vez más seguros. Sabía que había ganado no solo una aliada, sino una valiosa testigo. Ahora contaba no solo con un arsenal de pruebas, sino también con voces del pasado que podían darles peso y significado. La lucha sería larga y dura, pero Emma se sentía preparada. Hablar con Sara le proporcionó a Emma no solo una sensación de estabilidad, sino también una profunda conciencia de la magnitud del problema. No era solo ella. Cientos, miles de víctimas inocentes como ella se enfrentaban a una crueldad similar y estaban indefensas. Las palabras de su padre volvieron a ella con renovada fuerza. Un verdadero guerrero lucha por algo más que por sí mismo. Emma sabía que tenía que prepararse, no para atacar, sino para defender precisamente aquello de lo que su padre siempre hablaba. Al día siguiente, en cuanto llegó de la escuela, Emma fue directa al garaje. El olor a aceite de máquina y goma vieja, el polvo en los estantes, todo le resultaba dolorosamente familiar. Allí, entre las herramientas y el equipo deportivo de su padre, habían pasado horas convirtiendo un garaje cualquiera en una especie de dojo. El saco de boxeo maltratado colgaba donde hacía un año. Estaba agrietado, destartalado, pero aún resistente. Emma lo recorrió con la palma de la mano, sintiendo su superficie áspera. Los recuerdos la invadieron como una ola. «Recuerda, Emma», la voz de su padre resonó en sus oídos con la misma claridad que si estuviera a su lado. No se trata de velocidad ni de fuerza, se trata de precisión y de intención. Tienes que saber por qué lanzas ese puñetazo. Si es vacío, sin intención, no dará en el blanco. Soltó la mochila y rápidamente se puso un pantalón de chándal viejo y una camiseta. Se paró frente al saco de boxeo, adoptando la postura que su padre le había inculcado con tanta insistencia, los pies separados a la anchura de los hombros, uno ligeramente adelantado, las rodillas ligeramente flexionadas y los brazos en alto. Era como volver a casa después de un largo y difícil viaje. Su cuerpo, al principio torpe, fue recordando poco a poco sus movimientos habituales. Los primeros minutos fueron aterradores. Sus golpes eran débiles, sus brazos se cansaban rápidamente, su respiración era entrecortada. Un año sin entrenamiento regular le estaba pasando factura. Emma sentía como si su cuerpo la hubiera traicionado, como si se hubiera vuelto ajeno, pero no se detuvo. Recordó a su padre diciendo: «Los músculos recuerdan, solo hay que despertarlos y empezar poco a poco». Empezó con los golpes más básicos, rectos, laterales, ascendentes, 10 golpes con cada mano, luego 20, luego 30. El sudor le corría por las sienes y le escocía los ojos, le ardían las manos, pero se obligó a continuar. Cada golpe estaba lleno de dolor reprimido. Herida, humillación, no era solo un acto físico, era una liberación de todo lo que había retenido durante tanto tiempo. Cada vez
que su puño impactaba contra el saco, imaginaba que sus palabras, su determinación, su negativa a ser una víctima, finalmente daban en el blanco. Cuando peleas, volvió a oírse la voz de su padre, con la mano en su codo, ajustándole la postura. No te limitas a mover los brazos. Piensas, lees a tu oponente, anticipas sus movimientos. Tus ojos son tus principales sensores. Tu cuerpo es tu instrumento y tu mente es tu estratega. Emma empezó a incluir las piernas en su entrenamiento. Las patadas, sobre todo las altas, requerían buena flexibilidad y equilibrio. Al principio, apenas podía levantar la pierna hasta la cintura, pero poco a poco, día tras día, fue aumentando la amplitud. Practicaba patadas laterales, patadas circulares y patadas rectas. Practicaba cada patada cientos de veces, llevándola al automatismo, a esa misma precisión de la que hablaba su padre. Se imaginaba el pasillo de la escuela, las caras de Derek y sus amigos. Esto le daba la fuerza para continuar cuando sus músculos se negaban a obedecer, cuando la fatiga la abrumaba como un pesado bloque. Una de las partes más importantes de su entrenamiento con su padre no era el ataque, sino la defensa. Él siempre insistía en que un verdadero maestro de la defensa personal era capaz de incapacitar a un oponente sin causarle daño indebido, usando su propia fuerza en su contra. El objetivo no es herir, le había dicho, sentado junto a ella en el suelo del garaje, cuando ella, de pequeña, aún no había comprendido del todo la gravedad de sus palabras. El objetivo es detener la amenaza, proteger tu honor y tu dignidad. Si permites que alguien te insulte, te humille, pierdes, no por ser débil, sino por no defender lo que te corresponde por derecho. Las palabras cobraron un significado nuevo y más profundo para Emma. Ya no quería ser una víctima. Su silencio, su renuencia a defenderse, incluso su desapego, todo había sido una pérdida. Ahora era el momento de recuperar su dignidad, y el karate que su padre le había enseñado era la herramienta para lograrlo. Empezó a practicar bloqueos con las manos, los antebrazos y las piernas. Cada bloqueo no debía ser solo un obstáculo, sino parte del siguiente movimiento, el inicio de un contraataque. Practicaba esquivar golpes, girar y rodar. El garaje era pequeño, pero había suficiente espacio para estos ejercicios. A menudo se quedaba hasta altas horas de la noche hasta que su madre llegaba y la llamaba para cenar. Su madre, al ver su concentración, no interfería. Sabía que para Emma esto no era solo un pasatiempo, sino una forma de afrontar la pérdida, de encontrarse a sí misma. Los días se convirtieron en semanas. Emma siguió su rutina al pie de la letra. Las mañanas comenzaban con trote ligero y estiramientos, y las tardes con entrenamientos intensos en el garaje. Sintió cómo su cuerpo cambiaba, lentamente al principio, luego más rápido. Sus músculos se endurecieron, su resistencia aumentó, sus movimientos se volvieron más fluidos, más eficientes. Ya no jadeaba tras unos cuantos golpes, sino que podía realizar una serie completa manteniendo la respiración regular. Su mirada se volvió más aguda y enfocada. Su apariencia, aún frágil y discreta, engañaba. Bajo la capa de ropa común se escondían músculos fuertes y entrenados. Sus movimientos en el patio de recreo seguían siendo imperceptibles, pero ahora había en ellos una energía apenas perceptible. Era como un fino alambre de acero, listo para enderezarse con gran fuerza en cualquier momento. Emma le enseñó su padre: nunca demuestres tus intenciones. Tu oponente debe creer que te conoce, que tiene el control. Entonces, cuando menos se lo espera, usa su confianza en su contra. No es maldad, es estrategia. Le das la oportunidad de demostrar su valía y luego actúas. Las palabras resonaron en Emma. Continuó su silenciosa y discreta recopilación de pistas. Escuchó a Derek y a sus amigos susurrar, planeando sus próximas travesuras. Les hizo creer que seguía siendo la misma chica callada y asustada, que temía levantar la cabeza, y eso les dio una falsa sensación de superioridad, la misma sensación que, a la larga, sería su perdición. Imaginó la pelea que se avecinaba hasta el último detalle.
no solo una pelea, sino una operación cuidadosamente planeada. Cómo su padre le enseñó a desarrollar tácticas antes de cada simulacro de combate, a analizar las fortalezas y debilidades del enemigo, a elegir el momento oportuno, a aprovechar el entorno. Su cerebro funcionaba como una computadora, procesando toda la información que había recopilado. El carácter de Derek, su confianza en sí mismo, su tendencia a la humillación pública, las debilidades de sus amigos, Tyler, que era fuerte pero lento, y Brandon, que prefería actuar a espaldas de los demás. Su entrenamiento se volvió cada vez más específico. Practicaba golpes rápidos y precisos dirigidos a los centros nerviosos, a las articulaciones, no para dañar permanentemente, sino para incapacitar instantáneamente, incapacitando la conciencia, desequilibrando, causando un dolor breve pero intenso que detenía al agresor. Entrenó en la velocidad de reacción, la capacidad de tomar decisiones en una fracción de segundo. Su madre a veces entraba al garaje y observaba a su hija. Podía ver cómo Emma se transformaba. De una niña retraída y deprimida, se estaba convirtiendo en una joven centrada y fuerte. Sus ojos ardían con un nuevo fuego, el fuego de la determinación. Su madre no entendía todos los matices del karate, pero sentía el poder que emanaba de Emma. Sabía que Emma se estaba preparando para algo grande y no dudaba de su hija. Una noche, después de un entrenamiento particularmente agotador, Emma se sentó en el suelo del garaje, con la espalda contra la fría pared. Su pecho subía y bajaba. El sudor le corría por el cuerpo, pero no había cansancio en sus ojos, solo una profunda satisfacción. Había llegado a un punto en el que cada movimiento estaba perfeccionado, donde su cuerpo y su mente funcionaban como uno solo. Ya no dudaba de sus habilidades. «Debe ser como el agua, Emma», susurró la voz de su padre. «Es suave, pero puede romper rocas, evita obstáculos, pero siempre encuentra su camino. Sé flexible, pero inflexible». Emma se miró las manos. Estaban callosas, pero la fuerza que emanaba de ellas era palpable. No eran las manos de una víctima, sino las de una guerrera. Había encontrado su camino y estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. El baile de primavera fue el momento culminante del año en la escuela Westfield. Fue una noche en la que las barreras sociales se desvanecieron por unas horas, dando paso a la música, el baile y la esperanza juvenil. Iba a ser el primer y último baile de graduación de Emma. Su madre insistió en que fuera. «Te mereces al menos una noche hermosa, querida», dijo, mientras ayudaba a Emma a abrocharse su sencillo vestido blanco de fina seda. Era modesto, pero elegante, y con él Emma se sentía casi normal, casi invisible, en el buen sentido. No llegó al auditorio. En el punto más ancho del pasillo principal, donde se había reunido una multitud de estudiantes de último año elegantemente vestidos, Derek le cerró el paso. No estaba solo. Tyler y Brandon estaban a su lado como perros leales. Los tres vestían trajes elegantes, pero sus sonrisas eran tan sucias como siempre. «Miren a quién tenemos aquí, exclamó Derek en voz alta desde el otro lado del pasillo, y las risas a su alrededor se apagaron. Todas las miradas se posaron en ellos. Nuestra pequeña y callada Emma decidió arreglarse. Ha encontrado a un caballero. Emma intentó rodearlo en silencio. Su corazón latía con fuerza. Sintió cientos de miradas curiosas y maliciosas sobre ella. «¿A dónde vas con prisa?». Tyler se hizo hacia un lado, bloqueándole el paso de nuevo. «Apenas empieza la noche». «Solo queríamos felicitarte», añadió Brandon con una sonrisa irónica. «El blanco te sienta bien, el color de la inocencia». «Qué irónico, ¿verdad?». Derek dio un paso adelante. El aroma de su costosa colonia se mezclaba con el olor a peligro. La miró de arriba abajo, posándose en la tela de su vestido. «Es un vestido precioso», dijo, extendiendo la mano y tocando la seda con las yemas de los dedos. «Pero creo que le falta algo, un poco de descaro».
y al siguiente momento bajó bruscamente la mano. Se oyó un sonido agudo y repugnante de tela al rasgarse. Fue como si alguien hubiera apuñalado un cristal con un grito. Se hizo un silencio sepulcral y resonante. La risa se apagó a media frase. Incluso los espectadores más crueles se quedaron paralizados ante tan descarada y humillante bajeza. En ese silencio solo se oyó la risa triunfal de Derek. Había cumplido su tarea. La había destrozado por completo. Delante de toda la escuela. Había ganado. Eso es lo que él pensaba. Pero en ese momento, algo cambió dentro de Emma. Todos los meses de dolor, humillación, lágrimas contenidas y entrenamiento secreto se condensaron en un punto helado en su alma. El ruido de la multitud se convirtió en un zumbido lejano e indistinto. El tiempo se ralentizó. Ya no oía las risas burlonas, solo oía la voz de su padre, tranquila y clara, como si estuviera a su lado. Cuando el enemigo confía en su victoria, es más vulnerable. Usa esa confianza en su contra. Actúa. Ella levantó la cabeza. La mirada de sus ojos marrones había cambiado. La calidez y el miedo que habían habitado en ellos durante tanto tiempo habían desaparecido sin dejar rastro. Ahora eran tan fríos como la escarcha invernal y tan duros como el acero pulido. No había ira ni furia en ellos, solo una claridad y una determinación absolutas y aterradoras. Derek, aún sonriendo con suficiencia, se detuvo en seco al encontrarse con su mirada. No vio a la chica asustada a la que acababa de humillar, sino a alguien completamente distinto, alguien a quien no comprendía y que le provocó escalofríos. ¿Qué? ¿Idioma? Empezó, pero no logró terminar. Su movimiento era casi imperceptible, no una embestida brusca, sino un cambio de peso suave y fluido. Su mano izquierda se disparó hacia adelante, no un puño, sino la palma de la mano. El golpe no fue fuerte, pero sí increíblemente preciso y rápido. Dio de lleno en la arteria carótida del cuello de Derek. Ningún grito, ningún sonido de forcejeo. Los ojos de Derek se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego se pusieron en blanco. Su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo y cayó sin hacer ruido al suelo de baldosas, inconsciente incluso antes de que su cabeza tocara las baldosas. La multitud se quedó sin aliento. Tyler, el más grande de los tres, fue el primero en recuperarse. Con un rugido de rabia, se abalanzó hacia adelante con la intención de agarrarla, de aplastarla con su corpulencia. Era fuerte, pero como Emma había predicho, era lento y directo. Emma no se acobardó. Dio un paso a un lado, dejando pasar la peor parte del ataque y giró sobre su pierna de apoyo para asestar una patada certera y potente. La punta de su zapatilla, reforzada por el peso de todo su cuerpo, se estrelló contra las costillas inferiores de Tyler. El rugido de Tyler se apagó, reemplazado por un jadeo ahogado. Se dobló, agarrándose el costado. Su rostro era una máscara de dolor insoportable. Cayó de rodillas, sin poder respirar, y luego de lado, retorciéndose en el suelo. Eso dejó a Brandon. Se quedó paralizado, con el rostro pálido de terror. Toda su pretensión de valentía se desvaneció al ver a sus dos amigos caídos. Tragó saliva y dio un paso atrás, vacilante, preparándose para correr. Emma no le dio esa oportunidad, acortó la distancia con un paso. El golpe impactó de lleno en el plexo solar. Brandon emitió un sonido parecido a un graznido. Se quedó sin aire al instante. Se dobló como una navaja, con los ojos desorbitados en un grito silencioso. Cayó al suelo en tercer lugar, jadeando por el aire que no tenía. Se acabó. 3 golpes precisos, menos de 5 segundos. El pasillo estaba en un silencio sepulcral. Cientos de estudiantes y varios profesores se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que acababan de ver. La frágil y silenciosa Emma Collins,
la chica invisible, acababa de eliminar a 3 de los abusadores más temibles de la escuela en cuestión de segundos. Emma se encontraba en medio de este mundo helado, con la seda andrajosa de su vestido ondeando con una ligera brisa. Miró lentamente a la multitud atónita. Sus ojos fríos y acerados no mostraban nada, ni triunfo, ni miedo, ni arrepentimiento, solo la calma de un guerrero que ha cumplido su tarea. Miró a quienes se habían reído de ella el día anterior, quienes habían filmado su humillación con sus teléfonos, quienes habían aprobado en silencio el acoso. Y entonces, en ese silencio sepulcral, dijo solo 2 palabras. No gritó. Su voz era tranquila, casi indiferente, pero en ese espacio resonante sonó como un trueno. ¿Alguien más? La pregunta de Emma flotaba en el silencio ensordecedor, cortándolo como un cuchillo. Nadie se movió, nadie se atrevió siquiera a respirar. La primera en recobrar la conciencia fue la señora Albright, profesora de literatura con 30 años de experiencia. Dio unos pasos vacilantes hacia adelante, con el rostro pálido como el papel. «Emma, hija mía, ¿qué has hecho?», susurró, pero su voz quedó ahogada por el aullido de la sirena de una ambulancia que se acercaba estridentemente a la escuela. Como si fuera una señal, el entumecimiento desapareció. El pasillo estalló en un rugido de voces, gritos de miedo y un movimiento ajetreado. Algunos corrieron hacia los chicos que yacían en el suelo. Otros retrocedieron hacia las paredes y el director de la escuela, el señor Hayes, se abrió paso entre los estudiantes hasta el centro de la acción. Su rostro estaba morado de horror y rabia. «Dispérsense todos, inmediatamente», gritó, pero nadie le escuchó. Pronto, el pasillo se llenó de uniformados, primero paramédicos con una camilla, luego 2 policías. Derek, aún inconsciente, fue colocado cuidadosamente en la camilla. Tyler gemía de dolor, agarrándose el costado, y Brandon estaba sentado en el suelo, jadeando. La imagen era clara: 3 víctimas y una chica con un vestido blanco roto, de pie en medio de todo aquel caos, con aspecto imperturbable. Uno de los policías, un sargento mayor con ojos cansados, se acercó a Emma. «Señorita, tendrá que venir con nosotros», dijo con calma, pero con firmeza. Emma simplemente asintió. La oficina del director se convirtió en una oficina de gestión de crisis. El señor Hayes caminaba de un lado a otro, murmurando algo sobre la reputación de la escuela. Pronto, la puerta se abrió de golpe y los padres de Derek irrumpieron en la habitación. El señor Henderson, un hombre alto e imponente con un traje caro, era la viva imagen de la furia. Su esposa, toda ropa de diseñador y diamantes, parecía a punto de desmayarse, pero sus ojos tenían el mismo brillo acerado que los de su esposo. La madre de Emma, Helen Collins, lo siguió. La habían llamado fuera del trabajo y había llegado con una blusa y una falda sencillas, luciendo confundida y asustada al lado de los refinados Henderson. «¿Qué pasa, Srenia?», bramó el señor Henderson, ignorando tanto al director como al policía. Señaló a Emma, quien permanecía rígida e inmóvil en su silla. Esta chica atacó a mi hijo sin motivo alguno. Casi lo mata. Exijo su arresto inmediato». «Donald, cálmate», susurró su esposa, pero luego se volvió hacia el director. «Señor Hayes, espero que comprenda la gravedad de esta situación. El hijo de un miembro de la junta directiva ha sido brutalmente golpeado dentro de las paredes de su escuela. Esto es indignante. La demandaremos a ella y a la escuela». Helen Collins dio un paso adelante, con manos temblorosas, pero con una voz sorprendentemente firme. «Mi hija se estaba defendiendo. Su hijo y sus amigos la aterrorizaron durante semanas». El señor Henderson se burló. «¿Aterrorizado? No me hagas reír. Mi hijo es una estrella de fútbol americano, capitán del equipo. ¿Y quién es esta? Una desconocida. Obviamente no está bien de la cabeza. Probablemente es hereditario». Esta última frase, pronunciada con una indirecta indisimulada, hizo palidecer a Helen. Pero antes de que pudiera responder, Emma habló.
no alzó la voz, pero cada palabra tenía un gran peso. «Madre». Miró a su madre con una súplica en sus ojos. Helen comprendió, abrió su bolso y sacó una gruesa carpeta azul, la misma carpeta que Emma había estado recopilando durante semanas, siguiendo las instrucciones de su padre. La colocó en silencio sobre la mesa frente al sargento de policía. «¿Qué clase de papel usado es este?», resopló Henderson. El sargento abrió la carpeta, arqueó las cejas, hojeó las páginas lentamente. Impresiones de redes sociales con comentarios despectivos y amenazas, fotos de una taquilla llena de insultos, con fechas y horas. Un breve video de Derek empujando a Emma en el pasillo. Declaraciones manuscritas que detallaban cada incidente de acoso. Y arriba, un papel con el nombre y el número de teléfono de Sarah Miller etiquetado como testigo. Había muchos documentos. Estaban sistematizados con una precisión fría, casi militar. El sargento miró a Henderson y ya no había cansancio en ellos. Había surgido un interés profesional. «Señor Henderson», dijo con calma, «me temo que la situación es un poco más complicada de lo que usted la pinta. Aquí hay pruebas de una persecución y acoso a largo plazo». Mientras se desarrollaba la primera batalla en la oficina del director, un incendio ya ardía en el mundo exterior. Uno de los cientos de testigos en el pasillo logró grabarlo todo con su teléfono, cómo Derek rasga el vestido de Emma y cómo ella derriba a 3 agresores con 3 golpes precisos. El video apareció en línea, primero uno, luego docenas, filmados desde diferentes ángulos. La noticia de que la nueva y silenciosa estudiante de Westfield High se había enfrentado a los mayores abusadores de la escuela se extendió como la pólvora. La primera persona en dar con esta historia fue Sarah Miller. Tras ver el video, inmediatamente publicó una larga entrada en su página, hablando de cómo Derek y su pandilla trataban a los demás y de cómo sus padres siempre ocultaban todo. Terminó su publicación diciendo: «Emma Collins hizo lo que muchos de nosotros no tuvimos el valor de hacer. No es una acosadora, es una heroína». Sus palabras fueron la chispa que encendió el polvorín. De repente, otros alzaron la voz. La chica a la que Derek había humillado en el baile de graduación del año pasado. El chico de la secundaria al que su grupo había golpeado en la parte trasera del instituto. Antiguos compañeros de clase que habían sufrido años de acoso. Internet estaba lleno de historias de víctimas, todas con el mismo villano. Y pronto, bajo miles de mensajes, publicaciones y comentarios en todo el país, apareció la misma frase que se convirtió en un símbolo: justicia para Emma. Las cadenas de televisión retomaron la historia. Era demasiado buena para ignorarla. La hija de un héroe de la Marina caído, sola contra el sistema y los hijos mimados de padres ricos. Abogados, activistas de derechos humanos y expertos en antiacoso escolar querían alzar la voz. El Instituto Westfield y la familia Henderson estaban repentinamente bajo la lupa nacional. Sus intentos de retratar a Emma como una matona inestable parecían patéticos y poco convincentes ante el creciente apoyo público. Esa noche, mientras Emma y su madre estaban sentadas en la cocina repasando los acontecimientos del día, sonó el teléfono. Helen contestó. Escuchó unos minutos, con los ojos cada vez más abiertos. Entonces dijo: sí, estamos de acuerdo. Tras colgar, miró a su hija por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos estaban llenos de esperanza, no de preocupación. Era un abogado, David Chen, de una reconocida organización de derechos humanos. Vio las noticias, dijo que quería llevar nuestro caso gratis, dijo que era una cuestión de honor. Helen respiró hondo. Y dijo que con las pruebas que tenemos y el apoyo público que tenemos buenas posibilidades de ganar. Emma asintió en silencio. La tormenta apenas comenzaba, pero ella estaba lista. Tenía la munición lista.